El fantasma de la casa. Hola amigos de Viajes del Terror, mi nombre es Juan, y esta historia que les quiero contar es un poco corta, pero lo que viví es algo que me marcó por el resto de mi vida. Esto me sucedió aproximadamente hace 10 años, pues resulta que yo laboraba en una empresa farmacéutica. Cabe resaltar que yo tenía el turno de la tarde, y mi horario de salida siempre es a la 1:30 de la mañana. Mi recorrido a casa es por un camino de terracería, por eso siempre viajaba en mi automóvil. Todo el camino es inhóspito y oscuro, casi no hay muchas casas, ya que la mayor parte del lugar son terrenos baldíos y milpas, y siempre que regresaba a casa, nunca me topé con cosas paranormales, hasta que llegó aquel día, y fue el peor que haya vivido, y jamás vi nada, a pesar de que siempre transitaba en la madrugada, y el camino siempre fue normal para mí. Hasta que una ocasión, cuando me dirigía camino a casa, iba tranquilamente manejando. Cuando pasé por un pequeño tramo del camino, justo había una pequeña casa abandonada. Aquella casa estaba quemada, ya que un año antes se incendió a causa de un cortocircuito. Bueno, eso es lo que se contaba entre vecinos. Ahí falleció un niño pequeño, y la familia se fue de aquella casa y no se supo a dónde se fueron. Bueno, el punto es que cuando iba de regreso a mi casa en la madrugada, justo antes de pasar por aquella casa, sentí un pequeño escalofrío, y después escuché una voz de un niño justo en mi oreja que me dijo: "No sigas". Yo sin una palabra intenté acelerar mi automóvil, y cuando pasé justo en la casa, vi la silueta de un niño. Estaba parado ahí justo en la puerta de la casa. Y en la parte de arriba en la azotea de la casa, también alcancé a ver a un hombre vestido de negro. Traía un sombrero, pero el tipo se quedó ahí parado. Yo solo aceleré lo más que pude para llegar rápido a casa. La verdad no supe qué fue de aquellos seres que vi. Lo primero que hice al llegar a casa fue despertar a mi esposa. Cuando ella me miró, yo estaba todo pálido, y con los ojos rojos de tanto llorar del susto. Ella me abrazó y trató de calmarme. Ya después de un rato logré tranquilizarme, y le conté lo que vi. Ella preocupada me contó que también a un vecino se le aparecieron esos extraños seres, y jamás pensó que a mí también me pasaría. Lo que tuve que hacer fue cambiar de trabajo porque mi horario de salida es de madrugada, y para mala suerte el camino siempre es el mismo para llegar a casa, y lamentablemente no hay un camino alterno, y la verdad no quería volverme a cruzar con esas cosas. Tanto fue mi temor que no pude dormir varios días solo de imaginarme aquel suceso. Bueno, esa es mi historia, espero y jamás les pase algo similar. A mí me costó mucho superar lo que vi, ya que nunca vi nada en toda mi vida. Gracias. La anciana de la colina, historia de Ramón. Bueno, mi historia comienza en el estado de Oaxaca, en una pequeña sierra al norte del estado. Les cuento que yo me fui del pueblo a buscar trabajo a la ciudad, ya que de donde vengo no hay oportunidades de trabajo, por eso me tuve que ir para poder solventar los gastos de la casa. Cada semana regresaba a la casa para visitar a mi familia, ya que por el horario de trabajo era casi todo el día y ya salía hasta tarde. Mejor alquilé un pequeño cuartito económico para pasar las noches, y por eso visitaba a mi familia todos los fines de semana. Siempre salía todos los sábados por la mañana y me regresaba a la ciudad hasta el domingo por la tarde. Aclaro que siempre viajaba en autobús, y caminaba alrededor de 1 hora, ya que tenía que atravesar por un río y una pequeña colina para poder llegar a casa. Bueno, pues resulta que una ocasión, cuando me iba para visitar a mi familia, iba tranquilamente en el camión. Ya cuando bajé, emprendí mi camino contento porque ya quería ver a mi familia, y pues nada raro pasó en el camino, hasta que estaba por atravesar la pequeña colina. Eran aproximadamente las 12 del día cuando al momento de atravesar la colina, empecé a sentir un escalofrío inmenso. De pronto escuché la voz de una mujer gritando. Se escuchaba como un lamento. La verdad tenía una linda voz, así que averigüé de dónde venía aquel ruido, y pude ver una mujer hermosa, solo que tenía vestimenta blanca. Yo le calculaba una edad de unos 27 años aproximadamente. Me dijo ven, así que la seguí, y miré cómo entró a una pequeña cueva que estaba al otro lado de la colina. La verdad no sabía que existía una cueva en aquel lugar. Así que la mujer entró a aquella cueva y yo, por saber lo que pasaba, o si necesitaba ayuda, ingresé a la cueva siguiendo a la mujer, pero justo cuando iba recorriendo más o menos 20 metros de haber entrado,
Allí estaba de espaldas la mujer y le pregunté si necesitaba algo y ella no me respondió, así que me acerqué un poco más hacia donde estaba ella, y al tocarla quedé paralizado, que hasta la sangre se me congeló. Aquella mujer se dio la vuelta y cuando la miré, tenía un rostro de una anciana, la piel toda arrugada y tenía unos ojos enormes de color rojo. Yo sin poder gritar salí corriendo de la cueva. Sentía que el corazón se me quería salir, seguí corriendo para llegar a mi casa, así que volteé y esa misteriosa mujer ya no estaba. Hasta el día de hoy no logro sacar de mi mente aquel suceso, y cada que paso por ahí, siento miedo de que se me vuelva a aparecer esa mujer. La verdad agradezco que no me pasó nada aquel día. Bueno, esa era la historia que les quería contar. La verdad nunca me pasó nada igual, hasta el día de hoy. Muchas gracias por dejarme compartir mi historia. El demonio, historia de Miguel. Hola, mi historia comienza en el año 2018, cuando mi hijo tenía 6 años. Recuerdo que todo pasó después de visitar al panteón a un familiar que tenía poco tiempo de haber fallecido, a causa de brujería, o al menos eso fue lo que me contaron. El día que regresamos del panteón, no hubo nada raro hasta que llegó la noche. Se empezaron a escuchar cosas dentro de la casa, y como de repente miraba las cosas como se comenzaban a mover de la nada. Aclaro que jamás en mi casa había pasado algo similar a lo que estábamos comenzando a vivir. La verdad, mi esposa y yo, dejamos de lado aquel suceso pensando que solo sería esa noche. Pasaron los días y los ruidos aumentaron con más frecuencia, y aclaramos que eso ya no era normal. Empezamos a buscar ayuda por todos lados para deshacernos de lo que sea que nos esté molestando, pero todo fue en vano, ya que los ruidos seguían. Un día mi hijo se empezó a sentir mal. Al principio solo pensamos que era solo un simple resfriado. Pasaron los días y el niño no mejoraba, ya no quería comer, solo quería estar acostado todo el día en la cama, pero yo ya lo notaba más delgado y pálido. Lo llevamos al hospital y el doctor no le encontró nada raro al niño, solo le recetó unas vitaminas y medicamentos, pero con el paso de los días mi hijo no mejoraba, incluso lo notaba peor de cómo estaba. Entonces me di cuenta que eso ya no era normal, y supuse que tenía que ver con los ruidos y la actividad paranormal que había dentro de mi casa. Entonces mi esposa y yo decidimos cambiarnos de casa, ya que los ruidos eran insoportables, hasta el punto que ya se veían sombras oscuras paseando por la casa. Entonces cuando nos mudamos la situación seguía igual, y nosotros ya estábamos desesperados sin saber qué hacer y con el miedo de que a mi hijo le pasara algo malo. Un vecino de la casa a la que nos mudamos se enteró de nuestra situación y nos recomendó que visitáramos a un brujo, que vivía en una zona montañosa, y que le llevara a mi hijo, que él me podía ayudar. Aquel brujo era muy conocido por su estupendo trabajo que hacía. Entonces decidí ir a ver a aquel brujo y llevar a mi pequeño. Lo único que quería era que esta pesadilla terminara. Entonces lo primero que hizo el brujo fue revisar a mi hijo. De inmediato se dio cuenta que lo estaba consumiendo un demonio a causa de brujería y por eso también eran los ruidos. Yo no lo podía creer. Después de tanto pensar llegué a la conclusión que fue aquella visita que le hicimos al familiar. Dice el brujo que aquel demonio se traspasó al cuerpo de mi hijo ya que poseía una alma inocente y tranquila. Recuerdo que aquel brujo le hizo varios rituales a mi pequeño, y tiempo después le dio algo de beber. La verdad desconozco lo que le dio, pero al momento de beberlo, mi hijo vomitó un líquido negro. La verdad sí me espantó lo que vi. El brujo me dijo que eso era lo que estaba consumiendo a mi niño. Después de un tiempo mi hijo se empezó a sentir mejor, y las cosas paranormales fueron desapareciendo, y todo regresó a la normalidad. La verdad agradezco mucho al vecino que me recomendó a aquel brujo, y la verdad también le estoy muy agradecido, por salvar a mi hijo de aquel demonio. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia.